Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro podcast Reflexiones al Pasar. Una ventana abierta para discutir temas de interés para la opinión pública y para ustedes, amigas y amigos que nos siguen constantemente, y le agradecemos su audiencia. El día de hoy, el podcast que hemos escogido tiene que ver con una situación muy polémica, muy discutida en Chile, en todos los círculos, no solamente en los políticos, en los sociales, en los económicos, sino que es un problema de la opinión pública. Nos referimos a la delincuencia. Hemos titulado este podcast Radiografía a la delincuencia en Chile. Y qué mejor que enhebrar esta conversación, este intercambio de ideas, con un personero de dilatada trayectoria en el mundo policial, en el mundo de las policías. Nos referimos a Arturo Herrera Verdugo, exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile, que se hizo un tiempito para acompañarnos en este podcast. Arturo, muy bienvenido al podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, nos acompaña Oscar Novoa Vargas, arquitecto conocido de ustedes. Es un hombre muy culto, muy versado, que siempre está presto para auxiliarnos con sus luces. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti y a todos ustedes para la invitación. Exactamente. Bueno, radiografía de la delincuencia en Chile. Arturo, a ver, hay mucha efervescencia en el país, diría yo, sobre todo en periodos donde este tema se torna más conflictivo aún en etapas preelectorales, siendo ya un tema muy agudo y que asola al país y a Latinoamérica y a gran parte de Occidente, diría yo, en circunstancias normales. Imagínense ustedes en un país como el nuestro que está en una etapa preelectoral y en donde aparecen a diario estadísticas, censos, elucubraciones, opiniones de todo tipo, muchas de ellas un tanto exageradas quizás. Y es por eso que hemos querido que en esta oportunidad tengamos el auxilio de una voz clara, una voz precisa, una voz con más antecedentes. Arturo, a ver, la delincuencia, tratando de definirla o por lo menos tratar de hacer una precisión respecto al crimen organizado, que es otro tema que se ventila mucho en los medios. ¿Cuál es, a tu juicio, en general, y para partir, para enhebrar esta conversación, alguna diferencia entre la delincuencia común, digamos, y el crimen organizado? ¿Cuál es bastante la diferencia de ello, porque a ver, la delincuencia común es el delito al paso, el lanzazo, de repente podríamos decir en términos policiales, cogoteo, digamos, de delincuentes habituales. El crimen organizado ya es un nivel gerencial, el nivel que hay un gerente, digamos, y haciendo un símil con las empresas, en que hay distintas distribuciones de trabajo distintos, hay personas que tienen que vigilar también, hay financistas, hay gente que traslada la droga o lo que sea. Yo diría que el nivel es muy diferente, es decir, el delincuente común y corriente es totalmente alejado de lo que es el crimen organizado, que es gerencial, diría yo, en una palabra en redondo. Y de alguna manera está influyendo, digamos, y llegando y ligado mucho también al narcotráfico. Ese es el tema de las drogas, por eso yo hablo de financiamiento a nivel general. Yo me recuerdo años atrás que conversando con la directora de la DEA, una señora Karen Tandy, que era la fiscal de la DEA, jefa de la DEA también, ella me decía que siempre hay que atacar a los financistas. Hoy día está de moda, por ejemplo, el microtráfico cero, que significa operaciones directas a pequeños traficantes.
que lamentablemente tiene que recurrirse a mucha cantidad de funcionarios para poder llegar a ese tipo de nivel, y no a lo mayor, digamos, que sería en este tema, en lo que es el crimen organizado, que hay financistas, hay dinero involucrado, y yo me atrevería a decir de que hay mucho dinero respecto a esos temas, en diferencia a esta delincuencia común y corriente que al paso o cosas por el estilo. Y Mando, Oscar, no sé, tú también deberías estar un tanto sorprendido de este fenómeno, porque si bien es cierto, delincuencia ha habido siempre y va a haber siempre, pero desde hace un tiempo se está hablando de esto de que plantea Arturo, esto ya es un crimen más, o sea un delito de mayor envergadura, que requiere mayor preparación. A mí me parece que suena como si del artesano pasamos al empresario. El artesano del delito, el cogotero, que nos gustaba llamarlo en Chile, o el lanza, ya pareciera ser que o desaparece en una escala, digámoslo así, o pasa a ser empleado de este señor, de este empresario del delito, y se ponen acá a su disposición, y lamentablemente termina siendo una conjunción que a mi juicio multiplica los problemas, porque el lanza aquel de la historia que estoy tratando de armar no dejó de estar, sigue, y solo se le agregó esta suerte de empresariato de la delincuencia, que es mucho más difícil, se me ocurre, Arturo lo podrá decir, porque son de otra escala, son como los... Claro, no andan corriendo por la calle, digo. Uno tiene que pensar en que este crimen organizado, este narcotráfico, tiene que ver con lo que conocemos, por ejemplo, en otros países, como los que son los carteles de la droga, que son niveles ya de delincuentes pesados, hay sicarios, o sea, tiene una organización diferente a lo que es el crimen común y corriente que conocíamos hace 15 años atrás, y esto ha ido evolucionando de tal manera en que hoy día, ¿cuál es la diferencia? En que hay más violencia, hay más uso de armas. Entonces, eso es la diferencia. Incluso el delincuente antiguo tenía ciertos códigos de honor, podríamos decir de alguna forma, en que respetaba algunas situaciones, respetaba al policía incluso. Si uno conversaba con el delincuente en la calle y lo citaba para el tribunal, cuando lo sorprendía en algún delito, el delincuente solo se iba a la unidad y se presentaba solo. Hoy día, esos son los grandes cambios que han ocurrido. Hoy día el delincuente avesado se ha infiltrado también en las poblaciones. Pero ¿desde cuándo hay crimen organizado, digamos? Yo diría que el crimen organizado ha existido de muchos años. Lo que pasa es que ahora nosotros, como estamos ubicados en el sur, en el final de Sudamérica, así, se demoró más en llegar, digamos. Pero si nosotros analizamos países como México, países como Colombia, incluso los delitos que están ocurriendo en este momento en Ecuador, por ejemplo, también, eso significa que esto ha ido bajando. Yo creo que lo único que podríamos decir dentro de la delincuencia que ha sido bueno es que no han llegado las maras aquí todavía, que eran, esto es un tema complejo, ya más complejo incluso que el crimen organizado, así como estamos viéndolo, porque son bandas que ocupan manzanas completas y tienen un total desprecio por la vida humana. Es decir, hay una serie de factores que son diferentes y que hacen este delito una cosa grave para el país, para el ciudadano común y corriente, y destruye la calidad de vida que todos queremos tener, digamos, tranquilidad, paz, para trabajar sin ningún problema. ¿Podrías tú calificar de grave la situación actual en Chile? ¿O en Santiago? No sé. Yo diría que en este momento estamos llegando a una etapa bien más que compleja ya. Que si no se le pone atajo, esto puede traer consecuencias graves para el país. Y a lo mejor hasta la economía del país puede ser reemplazada por todas estas drogas y este crimen organizado, este narcotráfico que está ocurriendo. ¿Sí? Es un tema que digamos, la opinología, digamos, la prensa también en algunos momentos como que lo da como una noticia, pero yo creo que hay que ponerle especial atención. Ahora, yo me recuerdo que años atrás también en el Senado yo predije que iba a ocurrir esto. Pero aparentemente no. ¿Fuiste en una comisión en el Senado? Bueno, a mí me citaron montones de oportunidades y ahí justamente hablé yo con algunos senadores de que tengan cuidado con el tema de la droga, pues se viene acercando. Lo bueno que tenemos que no haya pasado todavía para Chile, decía yo, es que están las FARC en Colombia y eso nos permite que pase la delincuencia hacia abajo. De esa forma. Pero eso paraba un poco el tema. Ahora, el tema es que hoy día esto ya está aquí en Chile. Yo creo que también influye mucho todas las situaciones de migraciones que están ocurriendo en algunos países, como Venezuela, por ejemplo, que han llegado cualquier cantidad de migrantes. El hecho de que vengan infiltrados también delincuentes ahí, pues sí, ahí estamos claros que hay muchas personas, muchos extranjeros que vienen a trabajar, que vienen a hacer un aporte para el país, pero también vienen otros que vienen derechamente a delincuenciar, a robar, a ganar plata, a vender droga, y digamos, en general,
lo que se ha aumentado, y ustedes lo tienen que haber visto en distintos medios de prensa, son los temas de los homicidios, por ejemplo, que se han incrementado notoriamente. Hoy día Por encargo. ya estamos, ya casi estamos perdiendo el asombro de que la mañana prendemos la televisión, vemos un muerto apareció con no sé cuántos a balazos, día atrás un señor que lo acribillaban a balazo y también iba con la hija, bueno, todo ese tipo de delitos que antiguamente con la delincuencia que hablamos hace unos años atrás, no existía con tanta violencia y con tanta fuerza como está hoy día. Aquí don Oscar, pues, experto en un tema ahora, entiendo ¿Sobre que se ha incorporado al léxico nuestro, Ah. el sicariato, el sicariato, claro? asociado a venezolanos, colombianos. Yo diría que asociado, incluso si uno, yo de chico veía películas de gángster norteamericanos en blanco y negro en la televisión para que se ubiquen Claro. de Los más qué jóvenes. época estamos hablando. Y veía estas empresas que había un capo, se llamaba así, y decía, eso ocurre allá. Sí, claro. Y ese capo era como cierto, una versión de un emperador que subía el dedo y bajaba el dedo, y cuando bajaba el dedo ya estabas muerto. Y uno lo veía como casi un tema de televisión para divertirse, entre comillas, para algo que no iba a pasar nunca acá, no se imaginaba. Y ocurre que a mí me parece que este sicariato es esta empresa que hablábamos antes, con los distintos roles. Deben ser contratados. Mire, este señor tiene habilidades para esto, y se lo pasará a un, voy a seguir hablando de empresarios del delito. Dice, oye, yo tengo un buen hombre aquí, un experto, entonces si lo necesitas, y pareciera que eso es. Lo que me hace dudar que sea solo una incubación intranacional es la aparición que lástima por los que vienen por razones mucho más valederas, como hacer su vida de nuevo, arrancando alguna dictadura, pero la lógica es que en general se aprende rápido en lo que es nuestro estándar, ese que comentábamos, del que tú le decías, mire, váyase Vaya a al entregarse. tribunal, y Sí. el hombre partía porque sabía que en una manera tenía ya, lo habían sorprendido, entonces seguramente no se veía ya tan invulnerable. Pero esta forma que se ha dado a llamar, ¿cierto?, que son los carteles primero y después o las formas de verdaderas empresas del crimen, pareciera ser que es una importación que no venía. Es como cuando entra un producto, voy a hacer una analogía, un producto que sí queremos y trae algunos subproductos que no los queremos. Ahora, ese subproducto lamentablemente podría llegar a ser de mayor impacto que el producto original. No, pero el término, Arturo, sicariato, en tu época, en el ejercicio de tu cargo, alto cargo de la seguridad del país, digamos, ¿se hablaba ya de sicariato? Yo creo que no, yo creo que en general no. No. Si estos son los conceptos que se han ido aflorando en este último tiempo, ¿no? ¿Cierto? Yo diría, cuando hablaba de este tema del delincuente que se presentaba en el cuartel, hay un concepto que se manejaba mucho, el respeto por la autoridad. Sí. Porque hoy día yo creo que lo que está flaqueando mucho es la falta de respeto. El respaldo también a las policías. Entonces, la policía como que no está actuando en forma normal, digamos así, en su función, en su profesionalismo, debido a que no sabe si va a pasar detenido mañana porque a lo mejor hizo alguna cosa que no estaba dentro de la ley. Y eso también cohíbe al funcionario a actuar, que es una cosa grave, porque sabemos que la delincuencia no tiene ninguna ley. Ellos no están preocupados del Código Procesal Penal, que los que dicen que ellos actúan, matan personas, de derechos humanos, ética, no existe. Y el policía tiene que encuadrarse siempre en el respeto al Estado de Derecho, respeto a la dignidad de las personas y respeto a los derechos humanos. Quizás el tema, yo creo también, el tema del estallido. Yo he conversado con periodistas de otros países y me dicen, oye, pero explícame eso que ustedes llaman el estallido, que fue un golpe de Estado, que fue una revolución civil. ¿Crees tú, Arturo, de que el estallido haya revolucionado o acelerado un poco este proceso del que tú aludes de falta de respeto por las policías, no sé, de un desorden generalizado en el país? Es complejo el octubrismo. Se han hecho varios estudios al respecto. Yo creo que faltan muchos más todavía para poder tratar de tener una idea más clara al respecto, porque
el que se hayan quemado, por ejemplo, varios metros. Eso revela que hay una organización Simultáneamente. simultáneamente. Además. También ahí hay un problema político detrás también. Sí. Hay un problema social. Lo que ocurrió de alguna manera incentivó también a los delincuentes para actuar sin ninguna posibilidad de ser detenidos, a quemar iglesias, a quemar, todo lo que estaba a su vista con el objeto de provocar un caos, como decían por ahí también, para votar al gobierno también podría haber sido, pero de alguna forma, yo me recuerdo que también no se ocupó el ejército para que saliera, Carabineros salió inicialmente, ahí hubo una serie de transgresiones también de los derechos humanos que hoy día están en temas en la fiscalía, se está investigando algunas cosas todavía, pero ocurrieron una serie de hechos que también hay que pensar de que cómo reacciona la policía ante un ataque de esa manera, porque eran turbas que se venían encima. Me recuerdo esta iglesia que está aquí de Carabineros, que hoy día está totalmente quemada. Se la quemaron entera, estaba rodeada de Carabineros. Carabineros incluso avisó por los medios radiales, abandonamos porque no somos capaces de contener. Entonces, cuando ya pasa eso, es un problema ya más grave, más complejo, tiene otras repercusiones a nivel social, político, pero yo creo que todavía no está claro todo lo que pasó efectivamente ahí, pero sí los que participaron, decía que había gente alimentando este tema, pasando piedras, pasando estas bombas molotov, es decir, y que recibían algún tipo de estipendio por esa acción. Entonces, falta. Se va a dar mucha vuelta, creo que dice muy bien Arturo, respecto a que no es un hecho comprobable, así que sea empíricamente o científicamente, que sería mejor, pero que antes y que hay un antes y un después, eso no cabe. Yo creo que eso nadie lo podría negar. Como parámetro. Como parámetro, claro. Hay muchos ejemplos. Yo vivo en el centro, entonces es un centro que muere, que la gente no va a comprar. Que las vitrinas desaparecieron para siempre. Tiene temor la gente de ir al centro. Pero estoy mencionando más bien como síntoma. La vitrina aquella que era como, me acuerdo hasta para los efectos de las Navidades, se competía la mejor vitrina, ¿cierto? Y sacaban, ¿cómo se llama? Arbolitos y cosas para amenizar, para embellecer, se pretendía. Yo creo que sí se lograba. El ornamento de la ciudad. El ornamento de la ciudad. Eso murió. Hoy día y murió hace tiempo ya. Pero murió después de esto. Después del estallido. Claro, porque hay un hecho bien sintomático. No se asaltaban lugares con costosas prendas o costosas máquinas. Se asaltaban, y ahí se van, creo locales. Se asaltaban farmacias. Locales comerciales. Farmacias en particular por un tema de droga. Porque suponían, ese es un hecho también, no sé si ustedes lo comparten, el asaltar las farmacias no era para comprarse, ¿cómo se llama?, analgésico o algo así. Iban detrás muy enterados, seguramente, de tal o cual remedio que les generaba un efecto psicotrópico. Alucinógeno, claro. Entonces, las farmacias del sector tecnocentro tienen 2, 3 cortinas, tienen candados por fuera. Entonces, es un hecho. Uno puede discutir el por qué ocurrió, pero que ocurrió en un tiempo dado, con circunstancias muy nítidas que se pueden graficar y decir, mira, esto era así antes y ahora no es así, y habrá que darle una vuelta quizás con sociólogos y quizás con especialistas de lo que significa la cultura de masa, pero que eso es así, como dije, yo lo vivo a diario. Hoy es a diario. Bueno, como dijimos al comienzo del podcast, un tema con muchas aristas. Hay un temilla que vamos a dejar para la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos del portal, como siempre. Y lo dejo ahí dando botes, como dicen los periodistas deportivos, el tema de la corrupción también, dentro de este proceso de civiles, de militares, de quien sea, ¿no? Quien sea, policía. Hay muchos estratos que se corrompen en este tipo de... Y para darle una visión más, otra visión a este tema. Espérenos, amigos, volvimos en un segundito. Espérenos un segundo. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta,
en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas, y aquí estamos nuevamente con el podcast Reflexiones al Pasar. Tenemos un invitado de lujo hoy día, Arturo Herrera Verdugo, ex director de la Policía de Investigaciones, una persona más que capacitada para alumbrarnos con sus opiniones, con sus ideas sobre este tema de la delincuencia, radiografía a la delincuencia de Chile, hemos llamado al podcast. Ante la pausa estábamos enhebrando un tema que quizás también sería conveniente darle una vuelta, la palabra corrupción, que obviamente antecede, por supuesto, este tema de delincuencia. Corrupción ha habido siempre, digamos. Pero la corrupción en términos del narcotráfico y en términos de delincuencia es un hecho evidentemente importante, tal como lo dijo Arturo recién, serio, grave, digamos. Arturo, ¿cuál es tu olfato sobre este tema? Mirado desde afuera ya, tú estás retirado de la policía, pero eres un policía, tienes formación policial. ¿Qué podría haber esto de que el narcotráfico ya esté instalado probablemente en nuestros aparatos de seguridad, ya sea el ejército, ya sea los carabineros, la policía? ¿Qué pálpito tienes tú? ¿Es posible que esté ocurriendo algo así? ¿O fue algo puntual? A ver, yo diría que en estos últimos tiempos sí hay algo de eso. Yo creo que, como dije hace poco rato, el crimen organizado y narcotráfico maneja grandes cantidades de dinero. Yo me recuerdo en el tiempo cuando yo servía como director, llegó un fiscal mexicano como para graficar esto. Y me decía que él en algún minuto, ejerciendo su cargo, llegaron personajes delincuentes de un cartel para ofrecerle de que él recibiera en una audiencia a un traficante, digamos, a un jefe de un cartel. Pero para eso llevaban una maleta que la abrieron y estaba tapada de dólares. Hasta arriba. Ahí está eso para recibir una audiencia solamente. O sea, no era una cosa, digamos, no era para dejar, era para empezar a conversar. Bueno, el fiscal me dijo, previo. bueno, ¿y qué hiciste tú? No, ¿qué es lo que dice? Lo eché del tribunal y yo tuve que renunciar de inmediato al tribunal, renuncié a mi profesión de juez y también por mi familia. Porque aquí hay una amenaza indirecta a que pueden atentar contra tu familia. Eso es lo que están diciendo ahí. Entonces lo mejor es arrancar. Y por eso me vine a Chile. Estaba viendo aquí en Chile, por lo mismo. Arrancando de ese lugar. Entonces yo diría que el tema de la corrupción también es un tema gravísimo. Tanto más diría yo con el narcotráfico y todas estas cosas. Ha ido entrando paulatinamente aquí en nuestro país, desafortunadamente. No hay definiciones precisas, porque podemos hablar de corrupción política, corrupción de empresas privadas, bueno, de las policías, de las Fuerzas Armadas y toda esta cosa que está ocurriendo en estos días. Pero yo diría que es un tema que hay que también considerarlo y erradicarlo definitivamente. De ahí también está esta mirada a la Contralora General de la República, y que ella, digamos, de alguna manera, yo celebro que ella haya tomado la sartén por el mango y esté denunciando todos estos hechos. Las licencias médicas también es corrupción. Lo que pasa es que hay corrupción chica, podríamos decir, otra corrupción más grande. Claro, la corrupción chica, por ejemplo, pues yo hablo mucho de estos temas entre paréntesis con mis alumnos de la escuela y de la academia, y a ellos les explico que aquí, usted, por ejemplo, si va a tomarse una bebida a una fuente soda, el dueño de la fuente soda sabe que usted es policía, y le va a ofrecer un café. Y después cuando usted va a pagar, le dice, no se preocupe, no pague, tranquilo, así un café. ¿No? Claro, pero el problema es después. Cuando usted tenga que ir a hacer una orden de aprehensión a ese caballero, usted ya está comprometido. Usted ya tiene una situación compleja como por un café, no puede trabajar. ¿Se fija? Eso es el tema. Y la otra también la corrupción administrativa, podríamos decir, de que las licitaciones, todas estas cosas, los regalillos, las dádivas, etcétera, etcétera, que también es un tema que es grave. Entonces yo diría que en general el tema de la corrupción también hay que ponerle mucho ojo, hay que cortarlo de raíz definitivamente, y creo que es preocupante lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Oye, Oscar, y el tema, yo sé que usted es un filósofo, un hombre de vastísima cultura, y la ética,
¿Cuál es el Bueno, rol de la ética? es que yo iba a engarzar con lo que planteaba Arturo respecto, porque salimos de la delincuencia común, pasamos por la calle, ¿cierto? Con estallido y con justificación de cometer actos que en una situación normal, digamos, ya no sé, a lo mejor va a costar denominar qué es lo que es normal, pero algo que entraban 10, voy a terminar con eso, 10, 15 muchachos y saqueaban una farmacia de este porte o el mini market de la señora de la esquina. Desde ese cambio físico en el paisaje de nuestra sociedad, se puede llegar ahora a estados ya más sutiles. Uno cuando habla estas cosas con la gente que les suele interesar, dice, pero siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido corrupción, pero eso no es primero no sirve de nada, La excusa, digo, no. ni siquiera una excusa, es como un conformamiento, ¿cierto? Es decir, pucha, ¿qué hago? ¿Para qué hago algo si siempre hubo? Y con esa lógica se ponen laxas Dejar hacer, digamos. Sí. claro, Ah, el laissez-faire, El laissez-faire, claro, y sí. queda todo como factible. Pobrecito es pobre cuando se robaba una barraqueta. Oye, debe tener muchas familias si se roba la panadería completa. Entonces, se empieza a justificar y a hacer una suerte de que, pucha, pero pobres, los pobres, y hay, ¿para qué vamos a negar? Gente que de eso hace una apología, gente que tiene derecho a tomarse lo que los otros han hecho y han logrado suponiendo de malas artes. Entonces, hay un adagio que yo recuerdo haber usado en la universidad, me acuerdo que se decía, oye, pero esto no puede ser porque es un delito. Y salían estos dichos antiguos, el que roba a un ladrón tiene no sé cuántos 1000 años años de perdón. 1000 años de perdón. Entonces, la justificación, esta laxitud social, no de las autoridades. Fíjate que yo creo que las autoridades no son necesariamente las que generan esto. Más allá de las autoridades, pongámoslas todas en un mismo saco, digamos, no sin colores y sin distingo, pero sí como el rol de que debieran tener la visión de que son los llamados a poner orden. Termino con esta cosa. Bueno, y la ética Bueno, termino con eso de la ética. policial. Claro, también se resplandece. Si tú ves, yo no sé si ustedes creo que saben que más de 40 años trabajé en el Ministerio de Obras Públicas, que es un lugar complejo porque son las obras de mayor valor que se hacen en Chile, y se llegó antes que llegaran los sicarios del extranjero, llegaron una suerte de sicarios de cuello y corbata, que eran empresas transnacionales, y bueno, no estoy hablando de todas, pero que es como Querían ganarse la licitación. Claro, Pues, y eran como el Estado fue entregando a partir de las concesiones grandes negocios, y bienvenido que sea, yo soy un defensor del producto de las concesiones, pero el proceso dejó algunas fisuras que a lo mejor las teníamos, pero no se notaba. Entonces, cerrándolo todo, la ética no es, yo creo la que, ética policial. la De ética, eso es lo que me interesa ahora. la ética policial yo creo que es una ética más, y no existen éticas con apellido, a mi juicio. Existe ética. Bueno, Pero ya que estamos hablando de ética policial, yo creo que, a ver, yo creo que aquí, sí, yo hago clases de ética general y Mira, después hago ética policial después, pero ahí mira, me meto en todos estos temas ese de es tu corrupción Sí. y creo que de alguna manera, si miramos investigaciones 30 años atrás, no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy día. Hoy día la encuesta dice que la policía de investigación está en los primeros lugares, bueno, detrás de los bomberos, por supuesto. Claro. Pero eso se ha logrado a través del tiempo aplicando medidas drásticas. Sí. Ha sido un trabajo complejo, es decir, por lo menos yo puedo hablar por mi gestión, cuando había algún funcionario involucrado en algún tema, yo inmediatamente lo llamaba a retiro. Y podía estar al lado. De repente habían algunos colegas que llegaban los papás a hablar conmigo, por ejemplo, porque era un niño que había salido hace 3 meses de la escuela. No. Aquí, lamentablemente, aquí no se pueden dar oportunidades. Exacto. Aquí Oye, pero- estamos para combatir el delito y no para favorecer a alguien, sino que entonces de esa manera se fue limpiando investigaciones. Yo diría que hoy día, gracias también al director que me antecedió también, a Nelson Ney también, que él actuó duramente también en respecto de estos temas. El que se metía en un problema ético o de corrupción, él sabía que la calle era de inmediato y también pasar preso.
Claro. Ahora, fue complejo porque pasar un colega de que uno lo conoce toda la vida, pasarlo esposado al ministerio, a la Complejo, ¿eh? fiscalía, con prensa, es Es complejo, complejo, claro. pero es una señal clara de que eso va a pasar también a cualquier funcionario que incurra en algún delito o alguna transgresión a la ética. Te lo digo porque Ahora la ética en general yo creo que se está desprestigiando como concepto, no es utilizada. Nadie piensa en la ética, sino que todos dicen, no, si es legal, es válido, no importa que no sea ético, pero es legal. Entonces yo creo que tiene que ser ético primero y después pensemos que tiene que ser legal. bueno, Yo volvería a dar, Paulino, muy breve sobre el concepto de la ética, que yo creo que a lo mejor vamos a tener que darle otras vueltas, escuchando otras opiniones y todo, porque me parece que empezó a perder valor. Sí. O sea, la ética, eso tú. claro, de cualquier ambiente, de cualquier gestión y de cualquier ámbito de la sociedad. Antes era literalmente una ofensa, ¿cierto? Claro. Oye, esto que tú estás haciendo te demuestra que no tienes ética. El tipo poco menos que iba y había que afirmarlo para que no se tirara al río, qué sé yo, se sentía muy ofendido. Hoy día yo creo que eso no ocurre. No ocurre. ¿Por qué? No, pero mira, pero seamos simples, seamos simples. Todas las instituciones, todas, sin ninguna inclusión, están expuestas a esto, todas. Sí, eso es. Tenemos acá un exdirector del PDI, pero sin embargo hay un o dos, creo, no recuerdo, enjuiciados. ¿no? Uno tuvo que irse, no sé. Bueno, eso no significa. Pero también él cita el caso del señor Mérico, señor Mérico, excelente policía, Arturo, bueno, en sí en general. Lo que quiero significar es que, tal como lo planteó Arturo, el tema de la ética policial en este caso, es un tema tan complicado, tan actual y tan sensible que nos hemos preocupado acá en el portal interior de traer precisamente a un exdirector que tiene una trayectoria límpida como director a cargo de la policía, para como que abrochar este podcast, Oscar. Y lo formularía como una pregunta incluso. Arturo, ¿las policías de hoy están preparadas éticamente y profesionalmente para enfrentar este verdadero tsunami, ¿no? Este verdadero cataclismo que se nos avecina de la irrupción del crimen organizado en todas sus facetas, el narcotráfico y etcétera? ¿Crees tú que están preparadas las policías para enfrentar esto? A ver, yo creo que es un esfuerzo que tienen que hacer todos los directores vigentes de impartir instrucciones claras, contundentes, procedimientos claros, que en algunos casos es doloroso. Pero yo quiero poner un ejemplo para graficar bien esto, lo que se está haciendo. De repente hay que hacer controles de droga en las unidades, por ejemplo. Entonces se selecciona selectivamente una unidad. Hay todo un protocolo, porque también aquí hay ciertas cosas que yo no me atrevo a decirles por aquí, pero hay ciertas situaciones que amparan estas cosas. Entonces hay que hacer un procedimiento y un protocolo clarísimo en que van enfermeros, van médicos, va gente del laboratorio nuestro de criminalística y toman la muestra sabiendo que el que está entregando la muestra es fulano de tal también. Porque puede ocurrir de que entren dos y después sabe que está complicado, va a decir, no, saca de la muestra tú, hay una plata para entre medio, ¿se fija? Entonces después va a salir limpio de polvo y paja. Yo creo que teniendo protocolos claros, reglas claras, normas claras también internas, es la única manera de poder mantener esta ética interna como la hemos podido mantener en investigaciones. No quiere decir que no existan, porque en un grupo humano siempre pueden haber estas debilidades, y yo no me atrevo tampoco a decir que puede que mañana salgan funcionar investigaciones involucradas en algo, pero yo diría que se han hecho todos los esfuerzos para que sea así, y lo denotan las encuestas. La encuesta dice que estamos dentro de los mejor evaluados, y eso significa que hemos estado trabajando bien, en el sentido de cuando se sorprende un funcionario, se le llama retiro, se le da de baja, no obstante que hay ciertas situaciones que hay que hacer sumario administrativo, de repente que eso también atrasa algunas cosas, pero ya sabe la persona que al final del camino se va a tener que ir para la casa. Gracias. Bueno, amigos, ven, es un tema muy complejo, muy complejo. Vamos a tener que hacer un podcast número 2 para este tema porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero.
Agradecemos como Portal Exterior, por supuesto, a Arturo Herrera Verdugo, exdirector de la Publicidad de Investigaciones, por hacerse un tiempo e ilustrarnos con su visión, con su opinión sobre un tema tan complicado como es la delincuencia y el crimen organizado. Y por supuesto a Óscar Novoa, Gracias. arquitecto, panelista habitual del Portal Citerior, Sí, pues. quien nos ha acompañado. Arturo, Óscar, muchas gracias por todo. Y Muchas ustedes, gracias. amigos de la Gracias. sintonía, gracias por estar junto a nosotros. Ya estaremos hoy luego con un tema tan interesante y con un invitado tan importante como él. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.